reforma del Código Penal, un tema que a los argentinos los viene preocupando mucho. ¿Compleja el debate, la cuestión de fondo de la reforma del Código Penal? Bueno, yo no creo que sea tan complejo el tema de una reforma, ¿no? Cualquiera sea, no solamente en sus aspectos parciales, sino como en este caso, que es una reforma global de un Código Penal que hoy está en vigencia. A mí me parece que lo que más se discute en la Argentina de hoy es el aspecto político del problema, digamos, es decir, cuando una cuestión técnica o dogmática, como es el caso de una reforma legislativa, se mezcla con cuestiones políticas y bueno, la cosa se pone más complicada. Pero bueno, es parte de una sociedad política como la nuestra, de una sociedad civil como la nuestra, así que creo que se va a avanzar y bueno, y se va a seguir discutiendo y se verán sus aciertos y los errores de este proyecto. ¿Será un problema de la relación de las expectativas de la gente con lo que en realidad intenta resolver la reforma del Código? A mí me parece que aquí hay una confusión, dos cosas. Primero, que creo que el Código Penal, por lo menos en mi opinión, creo que no resuelve absolutamente nada, digamos. Es decir, el Código Penal no está pensado para resolver ningún tipo de cosas, sino simplemente para acompañar una política general de un Estado, porque en definitiva el Código Penal no es más que el producto de una política, de una parcela de la política del Estado, que es la política criminal. Y por otro lado, creo que lo que se confunde es un poco, que es lo que está planteando la sustancia del debate, que es un poco la confusión de la ley penal con la inseguridad, digamos. Entonces eso podría hacer pensar a uno de que un código penal donde las penas en cierta medida se reducen, podría generar mayor inseguridad. Y eso no está científicamente comprobado, que eso sea exactamente así. Es posible que suceda, pero no por una influencia que pueda tener un sistema de penas de un código penal, sino por otras razones y otros factores, es decir, que son de distintos signos. No es el código penal el culpable de la inseguridad en el país, ¿no? De los temas que se están poniendo arriba de la agenda en la reforma del Código Penal, ¿cuál le parece que son él o los temas que aparecen con más potencia positiva a su juicio? Yo creo que este código, este proyecto de Raúl Zaffaroni, creo que tiene sus aciertos y sus desventajas. No te sabría dimensionar cuáles son los tantos aciertos o las tantas desventajas. Es decir, yo indudablemente no he hecho un estudio profundizado de la cuestión. Cuando se trata de un código que no se sabe, todavía ni siquiera fue al Congreso, entonces no sabemos qué va a pasar con este instrumento, pero por lo que he leído tiene cosas interesantes, incorpora un sistema de agravantes y atenuantes de la pena en la parte general, como tienen los códigos modernos. Creo que eso es bueno, creo que es positivo para un código penal. Incorpora la responsabilidad de la persona jurídica en forma expresa, que también me parece que es importante. Incorpora, por ejemplo, la responsabilidad por hechos de otro, cuando la persona que comete ese delito no reúne las condiciones que la ley establece, de manera que es también un avance en materia de responsabilidad penal. Establece una serie de nuevas figuras delictivas relacionadas con el medio ambiente, con la fauna, con la flora, con los animales. Es decir, tiene digamos, es un código en ese sentido muy moderno. Ahora, por otro lado, desde el punto de vista técnico, indudablemente que tiene algunas desventajas, a mi modo de ver. Por ejemplo, la incorporación del infanticidio, por ejemplo, para mí sería una desventaja porque creo que hoy por hoy no puede justificarse una pena atenuada de una mujer que mata a un niño en determinadas circunstancias que pueden ser ponderadas por el legislador de distintas maneras. Pero me parece que eso es una desventaja. Pero bueno, es una problemática que solamente se podrá saber en un futuro a través de la corrección que la jurisprudencia de los tribunales vayan a ir haciendo, digamos, de las normas que introduce este código. Uno de los temas, entre comillas, más polémicos que se han generado tenía que ver, por ejemplo, con la cuestión de la reincidencia. Sí. A su juicio... Son muchos temas polémicos, porque el tema de la reincidencia también se enlaza con el tema de la pena. Es decir, desaparece la reincidencia como institución, que hoy tampoco ha servido para nada, si nos ponemos a pensar. En definitiva, la reincidencia no ha sido más que una institución formalizada en un código penal, pero no ha cumplido con los efectos reales. ¿Por qué? Porque también hay que pensar en el sistema penitenciario. Es decir, no se puede encarar una reforma de este tipo sin pensar en todos los otros subsistemas que funcionan en una sociedad, en todos los sistemas de control social, como en este caso el sistema penitenciario, el sistema policial,
el sistema judicial, es decir, hay todo un conglomerado de factores que son los que se tienen que ponderar y prestarse atención también con una reforma penal de estas características. Y un tema que se vincula muy estrechamente, con la reincidencia es el tema de la prisión perpetua. O sea, desaparece la prisión perpetua y se establece una pena máxima de 30 años. Bueno, esto tiene una explicación no solamente desde el punto de vista normativo, sino desde el punto de vista constitucional. Si nosotros estamos viviendo en una sociedad que regula sus conductas y sus vivencias en el mundo jurídico, digamos así, desde la Constitución Nacional, es decir, si nosotros vivimos en una sociedad que queremos respetar las directrices de la Constitución Nacional en un Estado constitucional de derecho, tenemos que respetar los tratados internacionales que la Argentina ha firmado. Uno de esos tratados es el Tratado de Roma, y el Tratado de Roma establece como pena máxima para el delito de genocidio los 30 años, que es el peor, digamos así, entre comillas, delito contra la vida que existe en los catálogos penales. De manera tal que la Argentina no puede tener una pena superior máxima de los 30 años. Y la pena perpetua, por otro lado, es una pena que un tipo de sanción privativa de libertad que en nuestro país no ha surtido efecto tampoco. Es de imposible cumplimiento, porque la libertad condicional se puede pedir a los 35 años, de manera tal que la pena de prisión perpetua solamente existe en la norma, pero no en la realidad, digamos, no existió nunca. Y además fue declarada inconstitucional por la Corte, de manera que en ese sentido creo que en el aspecto penológico creo que el Código Penal responde a las directrices internacionales sobre derechos humanos en la materia. Una de las cuestiones que también se había discutido mucho era si esta reforma no planteaba alguna limitación a la libertad de expresión cuando aparecían figuras nuevas que tenían que ver con el uso de cámaras ocultas. No. Se produce una variante de reformas en la parte de los delitos contra el honor, donde están siempre entremezcladas las cuestiones con la prensa, los medios de comunicación, la libertad de expresión, etc. Porque los delitos contra el honor sufrieron, ustedes saben, los periodistas sobre todo, que por aquella famosa causa de la Corte Internacional de Derechos Humanos que se estableció, que condenó al Estado argentino, ¿no es cierto? Entonces, recomendó la reforma de estos delitos que efectivamente durante este gobierno se reformaron, los delitos de calumnia y de injurias. Bueno, ahí se produce una nueva reforma en este proyecto de Código Penal que a mí no me convence lo suficiente. Es decir, una reforma donde desaparecen, digamos, las expresiones asertivas. Solamente quedan impunes las expresiones que estarían vinculadas con el interés público. En cambio, la ley actual es un poco más amplia, avanza un poco más en materia de libertad de expresión y declara la impunidad también cuando las expresiones, digamos, provengan de una información que sea asertiva, que es un poco lo que desaparece de esta reforma. Pero yo creo que eso no va a ser tan problemático porque, insisto, la jurisprudencia de los tribunales es la que en definitiva va a aplicar los correctivos en su momento, ¿no? Su posición como profesional del derecho respecto a la posibilidad de que esta reforma del Código Penal eventualmente sea plebiscitada ante la sociedad. Y yo creo que no tendría ningún sentido. Para eso yo creo que está el Congreso. Es decir, en un Estado de derecho, constitucional de derecho, el único que puede sancionar normas penales es el Congreso de la Nación. Ahora, si cada reforma legislativa vamos a tener que someter al escrutinio del pueblo, de la ciudad, de los habitantes, de los ciudadanos, etc., y bueno, va a ser un caos, va a ser un problema. Yo creo que hay que prescindir de ese tipo de emprendimientos y dejar que las cosas circulen de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional. Cierta leyenda se instaló de que esta reforma del Código Penal de alguna manera era más laxa y le iba a permitir a aquellos que cometían delitos no cumplir determinadas penas, eventualmente siquiera ser encarcelados. Sí. ¿Cuánto de esto existe realmente en el proyecto? Y eso es un mito de las sociedades en peligro, digamos, de las sociedades que están en permanente riesgo por la problemática de la inseguridad, como es lo que pasa con la sociedad argentina actual, que bueno, estamos viendo todos los días a través de los medios de comunicación los graves problemas que genera la delincuencia en el país en estos momentos. Pero digo que es un mito porque, digamos, no tiene mucho de verdad, porque toda la problemática de la libertad no es un problema del Código Penal. Si bien es cierto que la pena del Código Penal está vinculada a la cuestión de la libertad ambulatoria de la persona.
Pero al problema de la excarcelación es un problema provincial, es un problema que atañe a los códigos procesales de la provincia. Y bueno, digamos, la provincia soberana tiene las facultades constitucionales de establecer su régimen excarcelatorio, el que crea que sea más conveniente para la sociedad, pero que respete las garantías constitucionales de la persona que está inculpada de un delito.